¿Se escucha bien? ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá este día, que es un día caluroso afuera, pero muy fresco adentro. Muchísimas gracias a Gustavo Velázquez por la gentileza, te digo que por la audacia de haberme llamado para que le presente su libro Quiebre del modelo político, auge y decadencia de los partidos políticos 1958-1998. Este libro realmente es un libro que tiene una característica muy importante, es un libro de una gran vigencia en estos momentos en que en Venezuela se avisora una situación turbulenta, sin duda. Es un libro muy actualizado para nosotros, muy importante, y yo de verdad que lo disfruté enormemente. Yo lo había empezado a leer hace un año cuando Gustavo me envió su manuscrito, y luego en estos días antes terminé, pero con una pasión, que lo leía en el autobús, lo leía en la noche, lo leía en la mañana, estaba permanentemente, lo subrayé, hice notas al margen. De verdad que creo que es un libro muy importante para todos los venezolanos. En este libro, Gustavo acude a la historia, pero sin duda no es un libro histórico. Gustavo también acude a los ensayos de la sociología política, de autores tanto como Duverger, Robert Michel, Rómulo Betancourt, Luis Lins, pero yo no diría tampoco que es un libro de compilación documental. En este libro Gustavo acude a entrevistas, acude a hacer algunas encuestas de líderes políticos venezolanos que vivieron toda esta etapa, pero tampoco yo diría que es un libro de periodismo político ni de investigación de territoriales. Esto es mucho más que todo eso. Esto es un libro de análisis, este es un libro de reflexión, de ideas, este es un libro original, una tesis muy original que luego vamos a ver, y este es un libro básicamente que nos pone a todos a reflexionar y nos pone a entender realmente qué ha sucedido en la Venezuela de mediados del siglo XX y qué está sucediendo en este momento. El libro realmente es un minucioso trabajo de investigación y especialmente es, yo diría que una granita de ideas, fundamentalmente, de ideas que podemos y que yo creo que es necesario para todos los que estamos acá hablar sobre ellas y discutirlos. El libro, por supuesto, es el auge y decadencia de los partidos políticos en Venezuela a partir del año 58 hasta el año 1998. La democracia, el nacimiento de los partidos políticos en Venezuela surge luego de la dictadura, son partidos muy modernos, surgen luego de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Tiene un efímero paso entre 1945 y 1948. Luego los partidos políticos tienen una gran relevancia durante la lucha en el exilio y en Venezuela de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y luego se consolida en el año 1958, viene la consolidación de los partidos una vez que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Las razones por las cuales se inicia un modelo nuevo, un modelo democrático, un modelo plural, un modelo de libertades en nuestro país son múltiples y tienen vertientes económicas, políticas, sociales que permiten que suceda este nuevo ciclo. Sin embargo, según mi opinión, la razón fundamental es la tenacidad, es el valor, el sacrificio, son las luchas, y es fundamentalmente, a mi juicio, la ética de un grupo de personalidades, de hombres venezolanos
que se dieron cuenta realmente que la construcción de un Estado democrático pasaba por los acuerdos entre todas las organizaciones políticas de ese momento. Entre estos hombres yo debo destacar a Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Ramón J. Velázquez, el papá del autor, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Juan Pablo Pérez Alfonso, Manuel Pérez Guerrero. Todos fueron hombres preclaros y hombres que realmente tuvieron una gran visión de futuro para construir un modelo democrático, de libertades y de justicia social. Estos individuos son los signatarios de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que por supuesto Gustavo le dedica gran parte de su libro a hablar sobre la importancia del Pacto de Punto Fijo. Pero fundamentalmente yo creo que lo central y lo que yo realmente contiene la tesis más importante de Gustavo es justamente cómo un Estado de Derecho, cómo un Estado democrático se fundamenta en las organizaciones políticas que respondan y que sepan responder, que estén en conexión con lo que la ciudadanía, con lo que los habitantes de esa nación y de este país aspiran, que respondan a las necesidades de un desarrollo en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia y tecnología, de el agro y la industria, en la estabilidad económica. Fundamentalmente, estas organizaciones son las mediadoras entre el pueblo, el ciudadano, el hombre de a pie y el poder. Y yo particularmente siento que en toda organización la democracia, a pesar de que tiene sus imperfecciones, muchos dicen que la democracia no es perfecta, no obstante, es el mejor sistema ciudadano, es el mejor sistema de poder, es el mejor sistema de equilibrio, es el mejor sistema de paz, es el mejor sistema de armonía y de Estado de Derecho. Porque a través de las rendijas que permite la democracia, nosotros podemos perfeccionar perfectamente bien todos los elementos que de alguna manera durante su proceso son elementos del pasado, son elementos que inciden en que no sea totalmente perfecta, porque evidentemente la democracia no es perfecta. Sin duda, el modelo político venezolano, instalado en 1958, fue causa de asombro y fue realmente un modelo que muchos líderes de la región, sobre todo en una región como América Latina, que estaba asignada por el caudillismo, por el mesianismo, por las dictaduras militares, fue realmente un modelo a seguir. Y fue tan importante ese modelo que a nivel regional, que realmente de ahí proviene la doctrina Betancourt, que muchos de ustedes la conocen. La doctrina Betancourt, que era una doctrina para dejar fuera los países que tuvieran regímenes totalitarios, no democráticos. Luego vino la cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática de la OEA. Es decir, el modelo venezolano de alguna manera ha sido precursor de cambios importantes en nuestra región. Realmente, ¿qué pasó? Es decir, yo quisiera leerle, porque efectivamente en el libro de Gustavo hay una serie de alcances y de
de logros políticos durante esos 40 años que debemos tomarlos en consideración. Y yo los anoté porque yo realmente estuve tentada entre leer o hablar y mejor hablar que leer. Bueno, los alcances, los logros que Gustavo señala son interrupción de los gobiernos militares y caudillistas que gobernaron a Venezuela desde 1830, desalentando su retorno. Conciliación de las élites alrededor de un objetivo social y político común. Enfrentamiento y derrota de las conspiraciones militares de izquierda y de derecha. Es bueno recordar, yo creo que los que lo vivimos lo recordamos perfectamente, que la naciente democracia en Venezuela tuvo muchísimos embates, tanto de la derecha como de la izquierda. Realmente fueron épocas muy turbulentas. Derrota de la guerrilla fidelista y la perdición de injerencia del castrocomunismo en Venezuela. Ahí hay una anécdota que lo narran mucho los periodistas, que cuando Venezuela sale de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 y Cuba derrota a Batista en esa misma época. Fidel fue a Venezuela y parece que tuvo una entrevista con Ramón Betancourt. Yo creo que Gustavo la sabrá mejor que nosotros, porque efectivamente las ambiciones de Fidel era de alguna manera llegar a toda América Latina, y básicamente Venezuela con su petróleo para él era un filón importantísimo. Y ahí Betancourt fue muy, pero muy fuerte. Betancourt tuvo la visión y simplemente no pasó, y luego vino la época de la guerrilla, que fueron derrotadas. Luego salida de la crisis económica, crecimiento sostenido por más de 10 años sin inflación. Alcance de índices de relevancia mundial en educación, salud, infraestructura, industria, servicios, ciencia y agricultura. Aceleración del ascenso social y la incorporación de los sectores populares al aparato productivo, fortalecimiento de la clase media, fortalecimiento de la institucionalidad y los poderes públicos. Se estaba creando un modelo democrático, sin duda. Asunción como un hecho normal de la participación ciudadana en la vida política y democrática a través de elecciones libres y a través del respeto al voto de la ciudadanía. Bueno, luego de todos esos logros, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en Venezuela? Después de haber alcanzado tantos logros y tantas luchas, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué ocurrió realmente? Y cómo los partidos políticos se fueron deslegitimando y se convirtieron en maquinarias electorales cuyo único fin era el poder, no como un medio, sino como un fin. En la medida en que los partidos políticos se fueron desconectando de sus electores, que son absolutamente el sostén y la razón de vida de los partidos y de las organizaciones políticas, en esa medida el propio modelo de Estado democrático se va deteriorando igualmente. Es decir, esa es la tesis que maneja Gustavo y la cual yo sostengo. El quiebre de los partidos desde el punto de vista tanto interno como en su relación con el ciudadano y en su relación con el propio poder antecede al quiebre del modelo y está a la vista. O sea, nosotros, los que vivimos durante toda esta temporada, los que sufrimos, los que estuvimos muy vinculados a la política en todos esos años, nos fuimos dando cuenta, y Gustavo lo señala perfectamente bien en las encuestas que él hace con líderes políticos al final de los principales partidos, Acción Democrática y COPEI, cómo los partidos pierden su debate interno,
cómo van perdiendo su legitimidad, cómo los partidos dejan de formarse los dirigentes y dejan de formar los nuevos dirigentes, que son los que van a acceder al poder a través del voto ciudadano. Es decir, todo se va, de alguna manera hay una sincronía entre la decadencia de los partidos y del propio modelo, lo que nos trajo a lo que estamos viviendo. Al mesianismo, nos trajo al caudillismo, al nuevo caudillismo, nos trajo a una cruel dictadura que nos agobia, nos trajo a un país donde la pobreza extrema y la riqueza absolutamente vergonzosa conviven, nos trajo a un país que fue foco y fue polo para los migrantes latinoamericanos y muchos de los migrantes europeos, nos trajo a un país que en estos últimos años a sus ciudadanos, más de 6 millones de ciudadanos venezolanos han salido a través de sus fronteras. Es decir, la relación que Gustavo señala en su libro de la importancia de los partidos políticos, la importancia de las organizaciones políticas, no solamente las organizaciones políticas, sino además de todo la necesidad de su adaptación a los nuevos tiempos, pero la profunda necesidad de formación, de debate, de formación de nuevos líderes y sobre todo, a mi juicio, de ética, es fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, esa es la tesis de Gustavo. Yo, de alguna manera, les quiero decir que cuando yo me reuní con él para hablar de su libro, yo le pregunté, Gustavo, ¿tú de alguna manera ves alguna luz al final de esta oscuridad que nos tiene a todos los venezolanos absolutamente consternados, que nos tiene a los venezolanos fuera de nuestros países, alejados de nuestros seres queridos? Y Gustavo me miró, se sonrió, y yo digo, a leer el libro. A leer el libro, creo que es una lección de ustedes, y sobre todo los jóvenes políticos, nosotros que estamos cansados, que estamos frustrados, que muchas veces no vemos esa luz. Creo que tenemos que pensar realmente que sí, que somos absolutamente todos responsables. Somos responsables no solamente de lo que ha pasado, sino también somos responsables de lo que vendrá. Con nuestro apoyo, con nuestra conciencia, con nuestro crecimiento, con nuestra visión. Somos responsables de avisorar y de contribuir a la creación y a la construcción de un modelo adaptado a nuevos retos, del siglo XXI, que son totalmente diferentes de 1958, por supuesto, pero un modelo adaptado, un modelo social, democrático, plural, justo y libre. Creo que lo merece. Muchísimas gracias, Belén, por tu palabra. Yo le pedí a mi hijo Ramón Velázquez, que es autor de las portadas. El libro tiene 4 portadas distintas, ¿no? Una tremendura, ¿no? Pero que de alguna manera cada una de esas ilustraciones refleja lo que Ramón va a decir ahora. Yo le pedí a mi hijo Ramón que nos hablara 5 minutos y nos contara, porque yo discutí mucho el libro con él, sobre todo porque es otra generación, ¿no? Tratando de tener de alguna manera una retroalimentación, un espejo de que si lo que yo estoy diciendo, ¿no?, para un joven tiene sentido o no tiene sentido. Y bueno, y además pues es autor de las portadas, entonces pues creo que es bien interesante escuchar su reflexión de dónde salieron esas ilustraciones y qué es lo que un joven de otra generación entiende de lo que está allí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre
nombre es Ramón Velázquez. Me dedico al mundo audiovisual, ¿no? Motion graphics, animación, ilustración. Y estas portadas no se hicieron como portadas, ¿no? Estas son ilustraciones que yo hice en el 2017, 2018, mientras yo estaba aquí en Barcelona y en Venezuela estaba ocurriendo una etapa transitoria que para cualquiera que estaba afuera era muy confusa, muy dolorosa de ver, pero para quien está en Venezuela pues era un sufrimiento básicamente, pero era una etapa transitoria. O sea, todo el mundo sabía que lo que iba a pasar después del foso, de lo más bajo, iba a ser una mutación, algo completamente distinto. Y casualmente mi papá estaba escribiendo esta tesis que era sobre una etapa transitoria, un ocaso, un atardecer que va de un día a otro, de una época de la cual él vivió cuando tenía mi edad, el 89, el 94, el 98, todo eso. Era una etapa transitoria. Y bueno, y la coincidencia fue muy evidente, muy grande, y se utilizaron pues esas portadas para reflejar, para simbolizar esos pasos, esos cambios que se estudian a lo largo de la historia. Y bueno, y escribí esto, que lo iba escribiendo en el camino para acá, también está indeciso entre leer y escribir, pero bueno, tanto mi abuelo como mi papá han escrito sobre giros históricos, puntos de inflexión que describen la muerte o el ocaso de una era política para luego ser cubierta por otra. Pero ni siquiera es un cambio de piel, más bien es un borrón y cuenta nueva total. Impulsado por un intento casi literal de reencarnar la valentía bolivariana, que hasta los líderes de los protagonistas de estas revoluciones, de estos cambios en la Venezuela del siglo XIX, el caudillismo, van transformando a los actores claves de dicha resurrección para buscar semejanzas, ¿no? El Guzmán Blanco se dejaba la barba para parecerse más robusto, ¿no? Cuando ves un líder citar mucho a Libertador, a Bolívar, eso es para asemejar ese discurso pues, con el que toda Venezuela entera creció ideológicamente. Pero ese borrón y cuenta nueva es un corrientazo, es un golpe, pues, un golpe de estado recurrente, después de una gran y evidente desgaste social y vacío de liderazgo, como es muy importante resaltar de esta obra, que al producir un estado de incertidumbre y confusión, los hechos se distorsionan, se pierde la noción de una realidad política tangible. El auge de interpretaciones va relacionado directamente con la presencia anémica, si es que la haya, de un proyecto país o de una consolidación ideológica. Lo único que realmente queda claro es que está atardeciendo. El cielo y sus colores no son abiertos a la interpretación, ¿no? Viene una transición. Claro está también que estos escritores son un patrón humano, global, ancestral, que lo hace distinguirse de otros procesos históricos. ¿Qué diferencia el cielo caraqueño, el cielo del foco del poder en Venezuela, de otros crepúsculos? Pues de la misma manera que nuestra fortuna geográfica es algo por lo cual todos los venezolanos podemos agradecer y venerar en unición, como también ciertos aspectos podemos maldecir, pero eso es un punto para ahorita, para luego. El Valle Caraqueño, sus vientos, sus montañas, trabajan en equipo para darnos una formación de nubes sumamente únicas en el mundo. Colores, auras y brillos que juntos forman una huella dactilar de la que el caraqueño sin querer se va sensibilizando a ella, ¿no? Tan sutil como el aroma o rastro que una madre impregna en sus cachorros. No se podría describir, pero el sentimiento es el mismo en todo. Y ese milagro geográfico, geopolítico, va a formar y crear líderes muy distintos a lo que el invierno ruso va a formar líderes y ciudadanos. Entonces, en ese contexto, no solo histórico, sino de espacio, el líder venezolano, el capitán general, el presidente de la república, el cacique, el libertador, el benemérito, el comandante, todos tienen una cosa en común, ¿no? Seducir a la sultana del Ávila, a Caracas, el centro del poder. Conectar con el inconsciente colectivo. Es una búsqueda paternalista, tradicionalmente, a lo largo de toda la historia, huella sutil del caudillismo rural que domina la mayoría de nuestra historia.
Se puede decir que tal búsqueda desenfrenada y ególatra fue apaciguada y revitalizada por la llegada en el siglo XX del petróleo, cómo cambió el manejo del Estado, ¿no? Casi que una manzana prohibida escondida en el subsuelo de este Edén que estoy escribiendo. Es un ingrediente determinante, el petróleo, tanto de la emancipación del Estado moderno venezolano como la de su quiebra. La deformación que sufrió el Estado venezolano debido a los vicios y monstruos que se despertaron durante estos 40 años o a la segunda mitad, abrió el camino a la recaída. Desafiar una cultura caudillista con semejantes recursos ahora a su disposición es un obstáculo que casi 30 años después no se ha podido superar. El caudillo rural, junto a la sultana, junto al cacique, es un arquetipo que trágicamente viene de un país del cual no conocemos, ¿no? Del mismo país donde originan leyendas, rituales y costumbres que definen vicios y virtudes del líder venezolano. Como dije al principio, cada cuenta nueva implica un borrón absoluto. La Venezuela colonial es un misterio y en gran medida quedó como misterio. La caída de otros procesos como el liberalismo amarillo fue un misterio hasta que pudo ser estudiada, hasta que mi abuelo con su arduo trabajo rescató documentos que estaban pudriéndose en sótanos en Miraflores, que si no fuese por él o por otras personas eso queda en un misterio otra vez. Y para que la quiebra del modelo deje su estatus de misterio y las enseñanzas se aplican verdaderamente, habría que hacer el mismo esfuerzo, si no es que muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia de todos aquí. Mi especial agradecimiento a Víctor Manuel Sánchez, agradeciendo esas amistades que le pone a uno el universo enfrente por toda su hospitalidad y su interés en estos temas. Bueno, mi gran agradecimiento a Belén Rojas Guardia, que también es una bendición. Y fíjense esas casualidades de la vida, ¿no? Ella acaba de publicar una novela que tal vez es la anécdota de lo que está en mi libro, ¿no? Es la vivencia de unas personas en esos últimos años de este periodo del que estamos señalando allí, donde las conversaciones anuncian lo que está explicando el libro, ¿no? Una gran coincidencia y una maravillosa novela. Se la recomiendo, una narración extraordinaria. Bueno, mi agradecimiento a mi hijo, también a Lala por el apoyo con todos los invitados aquí, por enseñarme la librería. También muy agradecido por la presencia de Daniel Lara, que vino desde Alemania aquí a la presentación. Gran amigo, un gran analista precisamente de todos estos procesos políticos que se están viviendo en Venezuela. Bueno, ¿de dónde sale este libro, no? Como decía Belén, ¿no? Una de las preguntas que había es, bueno, ¿cómo este modelo político que se logró el año 58, que tuvo muchísimo éxito en todos los campos, en el campo social, en el campo económico, en el campo de la salud, bueno, que fue utilizado como modelo por otros países cuando estaban reconstruyendo sus modelos políticos, ¿no? Hay muchas historias de quienes trabajaron desde la parte jurídica y política del Pacto de la Moncloa, que tomaban como referencia al Pacto de Punto Fijo, que nació en el 58 y en otros países se estudió. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó después de tanto éxito y de esos partidos tan grandes? Acción Democrática en algún momento era el partido socialdemócrata más importante del mundo, era el que más militantes tenía, ¿no? Pero también surge de alguna manera el hacer este estudio de algunas afirmaciones que uno de repente escuchaba de nacionales y extranjeros, de estudiosos extranjeros, ¿no? No de cualquier visitante extranjero, sino de extranjeros que se dedicaban a estudiar los modelos políticos y decían, bueno, es que en Venezuela hubo democracia porque había dinero.
porque había petróleo. Entonces, claro, con dinero le repartían a la gente y todo el mundo estaba contento. Y después decían que es que la democracia se cayó porque se acabó el dinero, ¿no? Entonces, cuando, bueno, uno tiene la fortuna de haber leído algo y de haber sido testigo de venezolanos que lucharon por construir un modelo político cuando no había bonanza petrolera, cuando lo que había era miseria, cuando lo que había era miedo a meterse en la política, cuando lo que había era ideas que calentaban la cabeza más que revolucionarias, ¿no? Y un grupo de venezolanos logró enfrentarse a muchas dictaduras, pero creó un planteamiento político venezolano propio. ¿Cómo no? Estudiaron el marxismo, estudiaron el socialismo, estudiaron las teorías social cristianas, etc. Pero recorrieron el país 1000 veces y un grupo de venezolanos logró plantear un modelo para la transformación de esa Venezuela rural, de ciudadanos miedosos y retrasada. Bueno, y contra todas esas vicisitudes lograron crear ese modelo político exitoso. Entonces, una primera demostración que había allí es que sí llegamos a tener un régimen democrático por lucha, por voluntad, por compromiso, no porque había dinero para repartirle a la gente, ¿no? Entonces, esa era una primera cosa que a mí me motivaba mucho a decir, no señores, aquí hubo otra cosa distinta a que todos vivíamos en un espacio saudita. Eso es una época y un retrato de un momento dado. Y bueno, en ese análisis también tenía otra tesis, ¿no? Yo también tenía otra tesis, todavía estoy haciendo algún ensayo sobre eso, ¿no? Cuando preguntábamos por qué se cayó el sistema, ¿no? Que es la pregunta de fondo que hay en el planteamiento del libro, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, se me ocurrió una tesis. Y digo, bueno, todo el modelo se cayó porque nos cayó un tsunami escocés. ¿Entienden lo que es el tsunami escocés? ¿Eh? Nos cayeron olas de whisky, literalmente. Y corrupción. Ajá, bueno, sí, la gente se borracha y hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, suena divertido, suena chistoso, pero bueno, detrás de eso hay muchas cosas, pero esencialmente el estudio lo centré en plantear que sí, puede haber muchos factores que ayudaron a que se derrumbara, pero mi planteamiento es que el principal factor por el cual el modelo político cayó fue porque los partidos políticos se fueron deteriorando, ¿verdad? Esas ideologías o esas tesis políticas venezolanas que se plantearon para la transformación del país fueron perdiendo vigencia de manos de sus propios autores, bueno, de sus propios autores no, de los sucesores, ¿no? Y bueno, se convirtió más en un modelo de partidos que luchaban por el poder simplemente por estar en el poder y no por la transformación de Venezuela. Es decir, nosotros tuvimos un pacto político muy importante y ese pacto perdió vigencia en un momento dado y las organizaciones no fueron capaces de renovar, de refrescar ese nuevo modelo político, porque además era necesario, porque además había nuevos actores, porque los actores que lo crearon desaparecieron, pasaron a retiro, se murieron, y los nuevos actores tenían de alguna manera la responsabilidad de renovar ese modelo político, ese pacto político basado en un ideario democrático común. Entonces, y se hicieron, lo peor de todo es que se hicieron las reformas.
se creó la Comisión para la Reforma del Estado y se hicieron unos estudios maravillosos. El presidente Carlos Andrés Pérez planteó las reformas económicas necesarias. Es decir, hoy en día, si uno toma ese conjunto de elementos que hicieron desde el mismo seno de quienes estaban en ese modelo político, es un nuevo planteamiento, es un nuevo pacto político, pero los partidos, los jefes de los partidos en esa época no lo vieron así, ¿no? Le dieron otros nombres. Unos dijeron que ese planteamiento de la transformación del Estado, la denominación que le dio un político secretario general de Acción Democrática en esa época, lo único que se le ocurrió decir cuando le plantearon eso es que los venezolanos no somos suizos, ¿no? Es una manera de rechazar, ¿no? Y decir yo me quedo con lo que tengo, ¿no? Y bueno, quienes planteaban la reforma económica decían que eso lo que era un paquete neoliberal, etcétera, y no vieron que eran necesarias las transformaciones. De tal manera que el libro, vamos a decir, tiene tres partes. Primero hay un planteamiento teórico, cómo eran nuestros partidos políticos a la luz de la teoría política, de la teoría de los partidos políticos, para definirnos. Después viene una narración de esos 40 años utilizando las fases de los gobiernos, pero a través de cómo los partidos fueron abandonando su ideología, su principio, se fueron deteriorando y convirtiendo en otra cosa distinta, cómo al final caímos en el personalismo y cómo pues eso hizo quebrar el modelo, porque los partidos perdieron representatividad, legitimidad, de tal manera que para sostener un modelo político democrático exitoso es necesario no solamente tener organizaciones políticas realmente serias, sino que además es necesario concertar cada cierto tiempo. Yo creo que no es un gran descubrimiento, pero creo que sí es un elemento a desarrollar. Cada cierto tiempo los pactos políticos que sostienen el modelo político deben renovarse. Por eso se cayó, no se renovó el pacto, porque no teníamos organizaciones serias en eso. Por eso se cayó el modelo político venezolano. Y eso es lo que pasa en Colombia, eso es lo que pasa en Chile, eso es lo que pasa en Perú, de alguna manera es lo que está pasando en México, de alguna manera, sin querer meterme mucho en político aquí en España, es lo que está sucediendo. Hay que renovar el modelo político aquí porque hay nuevos actores y hay nuevas necesidades. El español de hoy es totalmente distinto al español del 78, cuando se hizo otra cosa distinta y responde a otras necesidades, y así en todos los países, ¿no? De tal manera que eso es un tema muy interesante ahí para rescatar, y creo que puede ser una contribución para tener esas advertencias, ¿no? Con respecto a la situación actual, pues, vamos a decir, otro enfoque que nos ayuda a caer en la situación actual es que la historia de los países son ciclos políticos, ¿no? Y para decirlo de alguna manera sencilla, simple, bueno, los ciclos comienzan y se acaban, ¿no? Entonces, este ciclo del 58 al 98, pues evidentemente, y ahí están las pruebas, cayó primero por su deterioro y segundo porque no hubo un nuevo planteamiento de renovación. Sí lo hubo por parte de quienes luego tomaron el poder, que fue un gran engaño, que fue que no estaba bien sustentado, pero la gente compró una nueva propuesta, y ese es el ciclo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Yo lo llamo del socialismo militarista. Ahora, este ciclo pareciera que no le queda mucho porque está muy deteriorado, pero para pasar a un próximo ciclo es necesario tener
una propuesta de transformación política y social de la sociedad. Y eso es lo que no vemos, ¿no? Eso es lo que ahorita lamentable no vemos. Vemos candidatos que quieren sustituir al anterior, pero no hemos escuchado un planteamiento de transformación de la sociedad, ¿no? Un planteamiento novedoso. De tal manera que, pero bueno, viene, eso se está formando, hay nuevas generaciones, de tal manera que bueno, Belén, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la luz en el túnel siempre está, ¿verdad? Pero los ciclos históricos, el tiempo histórico para uno es largo. Entonces, es necesario, bueno, cada uno aprender la lección y seguir adelante. Bueno, les agradezco mucho a todos, muchísimas gracias a todos, a Alina por todo su apoyo aquí, y a Mariana también que nos hizo la presentación. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta del público antes de pasar a tomarnos una copa de cava. Perdón, Gustavo. Yo creo que el tema es tan interesante y aquí hay una cantidad de personas que yo estoy convencida que tienen muchas preguntas, que tienen muchos interrogantes y también cosas para aportar. Yo creo que sí, vamos a abrir un debate. Vamos a abrir una posibilidad de que participen los que están acá con nosotros. Así que bueno, que se atreva, el primero que se atreva que levante la mano. Está bien. Bueno, entonces, bueno, seguramente ahora con la copa de vino conversaremos y harán las preguntas. Así que bueno, muchísimas. Ajá. Elisa. Yo creo que poner toda la responsabilidad de lo que ha ido ocurriendo en los 40 años anteriores y sobre todo lo que ha pasado del 98 para acá, solamente a los partidos políticos, yo creo que es un poco duro. Yo creo que los ciudadanos tenemos gran parte de responsabilidad en lo que a la construcción político, social, económica de un país, y nosotros los venezolanos estábamos muy ensimismados en nuestro día a día, en nuestro quehacer, sin prestar atención a lo que estaba pasando desde el punto de vista político y social. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que participar más en esa construcción de ese modelo que nosotros quisiéramos tener para nosotros mismos. Yo creo que es injusto echarle la culpa al partido político de que ellos fueron los que hicieron lo que hicieron y lo que hicieron. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el planteamiento que tú haces tal vez también es muy duro, ¿no? Sí, en el sentido de que, bueno, todos somos responsables. Pero yo digo en el libro que las otras élites también fueron responsables, ¿no? Porque toda esa crisis llevó, porque ¿cómo se logró construir el modelo? Con una concertación de élites, ¿no? Porque no solo lo firmaron los partidos políticos, sino que los empresarios estaban de acuerdo, los sindicatos estaban de acuerdo, todas las fuerzas sociales estaban de acuerdo, y eran pocos actores para esa época, y eran relativamente sencillos de manejar. Pero el divorcio de las élites que hubo en Venezuela en esos últimos años conspiraron contra el mismo modelo político, ¿no? Entonces, por la bonanza que había unos demasiados bancos. Entonces, bueno, los dueños de bancos, bueno, eran dioses del Olimpo. Los dueños de los medios de comunicación estaban más allá de los dioses del Olimpo, ¿no? Los jefes de los sindicatos, pues se hacían rogar, ¿no? Los que eran jefes de los partidos políticos se sentían dueños absolutos del poder. Y todos se enfrentaron y perdieron de vista que un país es esencialmente, como no, todos tienen que participar, pero un país esencialmente es un acuerdo de élites alrededor de un ideario democrático común, adaptado a las nuevas realidades, como bien decía Belén. Y de alguna manera eso sigue sucediendo, ¿no? Las élites
están divorciadas y de alguna manera no se logran unir alrededor de ese planteamiento de transformación, de ese planteamiento común que es necesario, mientras no se logre articular, porque no es solamente lo que llaman un pacto de gobernabilidad. Bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para no ponernos zancadillas. No solamente eso, ¿no? Es, bueno, ¿cuál es ese país con el que estamos soñando del siglo XXII? Que tenemos que empezar a construirlo el siglo XXI, ¿no? Con todos estos temas tecnológicos, lo que es la nueva educación. ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde está ese planteamiento que entusiasme al ciudadano a decir, bueno, mejor que quedarme aquí tranquilo o de huir, me voy detrás de este planteamiento de futuro que me entusiasma, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tarea pendiente. No la tenemos, se dice fácil, pero es necesario que todos trabajen en esto, ¿no? Yo no desmerito el esfuerzo que hacen algunos líderes políticos por enfrentar esta situación, pero creo que va más allá el compromiso que es necesario para, pues, dar ese salto a un nuevo ciclo histórico y político. Muchas gracias. Ajá. Me iba a preguntar si eso está muy bien, pero el problema es Maduro. El problema es... ¿Maduro o Maduro? Claro, pero, y eso es cierto, pero mientras no haya un planteamiento alternativo, perfectamente, existen los espacios, las tesis, los medios y generaciones muy bien formadas para sentarse a pensar cuál es el país que queremos, ¿no? Porque cuando se presenta esa alternativa, como no, las dictaduras son difíciles de enfrentar, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando tienen plata, eso sí las consolida a ellas, ¿no? No precisamente a las democracias, pero sí, ese es un problema que está allí, pero ¿cuál es la alternativa? Daniel. Yo tengo una pregunta basada en el título del libro, que es la quiebra del modelo político, y que hay muchas empresas, usuarios, cuando tienen algún problema económico, se declaran en quiebra. Ese modelo político, según tu punto de vista, ¿se declaró en quiebra voluntaria o se fue a la quiebra y nunca se dieron cuenta de que estaban quebrando? Fíjate, yo no sé si de manera voluntaria, pero de manera irresponsable, ¿no? Porque ese último episodio que hubo en las elecciones del 98, donde de alguna manera todos los líderes salieron corriendo, primero pusieron unos candidatos que no eran, de espaldas a lo que era el sentimiento de la gente, ¿no? Sin desmeritar de sus conocimientos, de su trayectoria, pues una reina de belleza y por otro lado un caudillo del siglo XIX, sin demeritar de toda su experiencia y sabiduría política, pero eso no era el planteamiento que tenían que hacer al país. Y luego los mismos partidos abandonan a sus candidatos y salen corriendo y no hacen nada desde meses anteriores por evitar lo que sabían era un gran riesgo para el sistema democrático. De alguna manera se entregaron. Ahí hay una responsabilidad muy grande sobre los líderes de esa época, ¿no? Que uno no sabe si es que ni se dieron cuenta en el ego y en las cuestiones de que esto va a durar poco, ¿no? Porque muchos pensaron eso, no, esto va a durar poco, esto lo controlamos nosotros. Aunque algunos lo dijeron.
Así es. Y entonces eso de alguna manera vuelve a ratificar la tesis de que no es con esas negociaciones de reparto de poder que se sostiene la democracia. La democracia se sostiene con ese debate de ideas y esos planteamientos que llamen la atención del ciudadano, del votante, porque prácticamente hasta hoy hemos seguido en lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo de qué cuota de poder me queda a mí o no? Yo quisiera de alguna manera, Gustavo, si tú me lo permites, responderle al compañero que dijo que el problema es Maduro. Sin lugar a dudas, es absolutamente imposible comparar lo que está sucediendo hoy en Venezuela con una dictadura cruel, con una dictadura, casi una tiranía, y lo que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, es imposible compararlo. Sin embargo, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hubo muchísima represión, hubo muchísimos muertos, hubo una gran lucha clandestina tanto en el exterior como en el interior de Venezuela, y hubo realmente, sí, yo digo que todas estas personas que yo nombré fueron personas preclaras que idearon con toda esa represión, en todo ese momento idearon un modelo democrático, un modelo político, y fue lo que se llevó a cabo. Es decir, que no es un problema que Maduro no lo permite, es un problema que lo que estamos luchando, porque ya yo creo que ya pasó, pero todos los jóvenes están luchando, es justamente la construcción que lo dice perfectamente Gustavo, lo dice en tu libro, de un modelo democrático, de un modelo justo, de un modelo plural, de un modelo libre, de Estado de Derecho. No, y sin duda lo que estamos viendo ahorita también es inédito, ¿no? El poder del narcotráfico, el poder de las mafias. O sea, lo que tenemos enfrente. Está vinculado a Maduro. Claro que sí, pero nunca lo hemos tenido. Pero yo tengo fe, y lo vemos en la historia universal, que siempre que sale un planteamiento renovador, transformador, con ideas que conecten con la gente, bueno, eso empieza a cambiar el escenario. Mientras el planteamiento sea, quítate tú para ponerme yo, que yo sí sé gobernar, bueno, sí, a esto está tan malo que quisiera otro, pero no genera el compromiso, ¿no? Más estamos por desesperación que por un compromiso, y una sociedad, la gente piensa, la gente tiene ideas, la gente tiene emociones, ¿no? Y todo eso, pues, y lo podemos ver a lo largo de la historia de muchísimos países, no es ningún descubrimiento novedoso. Sí, yo quería puntualizar el tema de los factores exógenos que hoy en día presionan todavía más, como en el caso del narcotráfico, de la guerrilla, del terrorismo, de esa influencia de la izquierda que tiene prácticamente América Latina tomada y consternada, orientada desde Cuba, que es el cerebro pensante que ha ido enraizándose en toda América Latina y que poco a poco ha tomado el continente. De manera que probablemente las élites venezolanas se sienten un tanto acoquinadas, un tanto deprimidas de cómo luchar contra eso. Pero sí que comparto con usted el tema de que si no existe un verdadero proyecto país, que esté sustentado en valores, en virtudes, en dejar a un lado esa corrupción que hasta los tuélanos quiere tomar a la sociedad venezolana, no solamente a los partidos políticos. Los partidos políticos son un eslabón más de esa sociedad que no reaccionó ante eso, porque no es solamente los partidos políticos, son los sindicatos, es el empresariado que está combinado, que siempre vivió a la sombra del Estado y nunca tuvo esa fortaleza de decir aquí estamos nosotros y queremos un país distinto. Entonces, bueno, es una lucha que se ve muy duramente
quiebra o la erosión del modelo democrático venezolano, que obedece en gran medida a lo que comentaba la compañera, obedece a la gran corrupción que hubo. Y tengo entendido que un buen amigo del presidente Felipe González, Carlos Andrés Pérez, no sé si en su etapa la corrupción llegó a un punto tan álgido que él empezó a percibir el fin de la democracia. O sea, el socialismo bolivariano actual yo le veo bastante paralelismo con el modelo mexicano. He visto la corrupción a través del petróleo, es una fuente de ingresos, la primera o la segunda fuente de ingresos mexicanas es el petróleo. CPDESA, la empresa de petróleos venezolana, también ha estado en el foco, en el centro de la corrupción. No sé si en la etapa de Carlos Andrés Pérez, pero a partir de ahí empezó el deterioro y la transición hacia el modelo autoritario del socialismo bolivariano. Sí, tal vez la corrupción es el peor enemigo de la democracia, porque es la pérdida de los valores, venga de donde venga. Sin embargo, es durante el modelo democrático que se hacen denuncias de corrupción, que se enjuician a personas de corrupción, porque las dictaduras anteriores, como tenemos en la actual, el erario, o sea, las riquezas del país eran del caudillo, no eran del país, eran del caudillo, y eso siempre fue así. Esa es la mayor corrupción que puede haber. Cuando empieza la lucha contra la corrupción es precisamente durante el periodo democrático. Sí, hubo una gran bonanza petrolera que seguramente trajo la corrupción, pero es que la corrupción es nada con lo que se logró. Seguramente uno puede señalar algunos casos de corrupción, pero no era un régimen corrupto, ¿no? Porque sus tesis políticas se transformaban en políticas públicas, y las políticas públicas respondían a una tesis, y el dinero no era para el grupo, ¿no? El dinero era, y ahí lo podemos ver, autopistas, carreteras, hospitales, drenaje, acueductos, represas, electrificación, universidades, liceos. O sea, la transformación del país fue una cosa sorprendente, la transformación social que hubo. El venezolano se transformó totalmente porque tuvieron oportunidades de progreso social. Entonces, yo no quiero soslayar lo de la corrupción, pero es que eso es más el comentario o la exageración que lo que realmente fueron esos gobiernos, ¿no? No supieron manejar sus políticas económicas porque no se actualizaban o porque abandonaron su compromiso con la transformación del país, etc. Pero cuando uno ve la obra humana, física, de transformación del país, y gracias a Dios está documentada, pues no, yo no repito, no soslayo ese tema, pero fue más tema publicitario, el ataque a los políticos, como en todas partes del mundo, a los partidos políticos, ¿no? Y ellos dieron también razones para que los atacaran, pero el ataque al modelo, al sistema también por parte de otros factores contribuyó a la caída de eso. Pero bueno, todo eso tiene su origen en abandonar o no renovar esos principios, esos pactos que hay ahí, y eso hay que hacerlo, ¿no? Eso a lo mejor nosotros no lo vemos, pero vendrá un nuevo planteamiento, y este ciclo se acabará y vendrá, ojalá, en estas transiciones que queremos ver prontas, ¿no? No sea un enredo precisamente por la carencia de cuál es el proyecto de transformación nacional, ¿no? Que es necesario, ¿no? La discusión sobre, cuál es el venezolano que queremos, ¿no? En este contexto mundial,
cómo queremos que sea el ciudadano venezolano, cómo queremos que sea la salud en Venezuela o el desarrollo tecnológico, ¿no? Tantas cosas que discutir, que no estoy hablando de programas de gobierno, ¿no? Porque todos los candidatos que hemos tenido han presentado programas de gobierno y ya sabemos si hay que arreglar la luz, las escuelas, los hospitales, las carreteras, etc. Eso lo pudiera hacer este régimen perfectamente. Ajá, y si lo hace, nos quedamos con él. Entonces, precisamente, es más allá que eso, ¿no? Es cuál es el nuevo proyecto político venezolano que tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Pues con muchos ejemplos, etcétera, pero ese es el gran reto que tenemos. Y un poco el libro lo que busca es darle esa lección a las nuevas generaciones que entiendan que hay unos ciclos y que de alguna manera el país, a pesar de los terribles momentos que nos está pasando, la sociedad evoluciona. Por lo menos de estos años, varios aprendizajes nos deben haber quedado. Así que bueno, muchísimas gracias y los invito a una copa de café. Yo no veo de nuestros historiadores, no creo, un estudio sincero o minucioso que se vaya a los orígenes, a los orígenes, llamada paradigma, llamada independencia que nos han vendido de España. Yo no he visto un estudio de parte de venezolanos sobre esa circunstancia. Y yo creo que de allí viene la raíz de nuestros problemas profundos que están enmarcados a este concepto de 40 años. Yo creo que nuestros orígenes vienen de abajo, de atrás, desde nuestra guerra de independencia, que para mí no fue una guerra de independencia, fue una emancipación, que es una cosa diferente. Claro, España no hay Carrera Damas y Vallenilla Lanz tienen unas explicaciones muy interesantes de lo que fue ese proceso de independencia o emancipación. Gracias. Sí, gracias.